Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 6 de mayo del año 2024. Hoy hace justo una semana de la reaparición de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de sus 5 días de reflexión y su amago no culminado de dimisión. El presidente reapareció para anunciar que se quedaba y que su decisión suponía un punto y aparte. Un punto y aparte para la democracia española, porque en la comparecencia, en la que no permitió la presencia de medios de comunicación, Sánchez se comprometió a regenerar nuestra democracia y a acabar con los insultos y con los bulos. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia, una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo. Han pasado 7 días desde esta solemne declaración de nuestro presidente. Y el resumen que podemos hacer de estos 7 días es que los que han soltado bulos, los que han soltado insultos, los que han mentido y los que han enfangado la política con artimañas y manipulaciones en estos 7 días han sido el presidente Pedro Sánchez y los suyos. El mismo día de su reaparición, Sánchez aprovechó una aparición nocturna en Televisión Española que hoy ya ha sido declarada como irregular para propagar un bulo deliberado con unas supuestas declaraciones de Feijóo sobre Begoña Gómez. Yo ya es que hasta incluso he tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. No era verdad. Feijóo no había dicho eso. El líder del PP, en una entrevista en Onda Cero, había dicho todo lo contrario. Y luego se cogió el corte de lo que había dicho Feijóo, se puso en los medios de comunicación y se hizo viral. Y a pesar de eso, por eso digo que fue un bulo deliberado, Pedro Sánchez volvió a repetir el bulo al día siguiente en la cadena SER. Y no ha sido el único bulo lanzado por Pedro Sánchez desde que dijo que iba a acabar con los bulos. El presidente usó un supuesto informe de la ONU contra las leyes de concordia de varios gobiernos autonómicos de PP y Vox para decir esto en un mitin este fin de semana. Tratan de esparcir tanto fango que tratan hasta incluso de enfangar y manchar la memoria democrática de nuestro país. Han aprobado leyes que llaman leyes de la concordia, mancillando el significado de una palabra noble, central en la convivencia democrática de sociedades como es la concordia. Han confundido con esas leyes lo que son las víctimas a los verdugos, equiparando democracia con dictadura. Y ha llegado Naciones Unidas a instancias del gobierno de España que ha denunciado estas leyes autonómicas de la antimemoria democrática, y Naciones Unidas ha dicho que esas leyes tienen que ser revisadas, que no son aceptables, porque vulneran derechos humanos, vulneran la memoria de las víctimas del franquismo. Tampoco era verdad, la ONU no ha emitido ningún informe en contra de las leyes de concordia del PP y Vox. No se queden con lo que digamos nosotros. Hasta Neutral, el verificador de Ana Pastor, ha tenido que desmentir la noticia. Desde la ONU han dicho que los autores de ese informe son expertos independientes que hacen este tipo de informes de manera voluntaria y que no son vinculantes, tampoco expresan la postura de Naciones Unidas. Y el presidente, cuando lo dijo en el mitin, ya lo sabía. En estos 7 días, desde que dijo que iba a regenerar la democracia para acabar con los bulos, él, en persona, ha propagado 2. No está nada mal, ¿eh? Artículo 1 del nuevo marco de regeneración política del sanchismo. Los bulos están feos siempre que no sea el presidente el que los lance. Pero como han escuchado antes, Sánchez también dijo que había que terminar con la política del insulto.
Lo que no dijo es que si eres candidato socialista en Cataluña, puedes ser todo lo soez que quieras. Ahí, lo de la limpieza no va con ellos. Pasado viernes, líder de UGT en Cataluña, Matías Carnero, está en las listas del PSC para las elecciones del domingo. Dice esto de Puigdemont. El otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meao, pero se fue hasta Bruselas. ¿Es esto a lo que se refería con limpieza, presidente? Porque da un poco de asco. El lenguaje quizás no es el más apropiado para inaugurar una nueva época de guante blanco, pero al menos el candidato del PSC se lo dijo a un golpista prófugo de la justicia que efectivamente se marchó escondido en un maletero. No se lo dijo a un jefe de Estado extranjero, que es lo que hizo nada menos que el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente. Escuchen a un miembro del gobierno de su país hablando del presidente argentino Javier Milei y de sustancias estupefacientes. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. A las injurias de Óscar Puente, el gobierno argentino respondió este fin de semana vía comunicado. La Casa Rosada, la sede del gobierno argentino, emite un comunicado en el que dice que Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia, es el textual del comunicado. El Ministerio de Exteriores español contestó a este comunicado con otro comunicado, en el que obviaba la parte inicial, que son las injurias de Óscar Puente, y denunciaba que el gobierno argentino se había pasado con su respuesta, que la respuesta no correspondía con las relaciones de dos países hermanos pero no primos. Han pasado ya 3 días, y esto es lo más grave, nadie en Moncloa ha desautorizado al ministro Óscar Puente. No ya que lo hayan destituido, que era obvio que no lo iban a hacer, sino, yo que sé, algún matiz. ¿No estábamos en el blanqueamiento, en la limpieza, en la regeneración de la democracia? Lejos de censurar las palabras sobre Javier Milei, el PSOE hoy va y las disculpa. Y encima se hacen las víctimas. Escuchen a Esther Peña, la portavoz de la Ejecutiva Socialista. En primer lugar, que la respuesta a la oficina del señor Milei, del presidente argentino, es absolutamente desproporcionada, fuera de lugar y con pocos precedentes en la democracia. La verdad es que vemos aquí la pluma de Vox con mucha claridad en la redacción de este papel. En segundo lugar, decepcionados con el señor Feijóo, ¿no? En la política exterior, una vez más, el Partido Popular ha desaparecido, ¿no? Un señor Feijóo que se pone de parte siempre de los extremistas y de los ultras. Y también puntualizar, claro que sí, que las palabras del señor Puente es cierto que se realizan en un marco de conversación distendida, ¿no? Y para nada entiendo que pueden ser objeto de la desproporción en la respuesta diplomática del señor Milei. Artículo 2 del nuevo marco de regeneración política del sanchismo. Si las palabras injuriosas se pronuncian en el marco de una conversación distendida, se puede calumniar a otra persona, como el presidente de Argentina, que no se podrá defender. Y si se defiende, la culpa será de Vox y del PP. Esta mañana ha estado con Federico aquí en el radio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que decía esto sobre Óscar Puente. Evidentemente, ya nadie da créditos que este señor sea realmente el vicepresidente del gobierno.
Él es el que vicepreside el gobierno porque él es el que acapara todos los focos y el que acapara todos los titulares, y esto no lo hace porque sí, esto le hace porque le mandan, y esto le hace porque tiene una tarea, tiene una misión, que es atemorizar, insultar, enfangar, enlodar, por utilizar sus terminologías, la política española. Yo he pedido la dimisión del señor Puente inmediatamente. Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene a dónde ir, y el cese pues no se va a producir. ¿Por qué? Porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal. Recuerden que Rubén Fernández desveló en Libertad Digital que Santos Cerdán, cuando todavía pensaba que Sánchez se iba de verdad, que la dimisión iba en serio, llamó a varios cargos socialistas para preparar la sucesión y para decirles que el elegido era Óscar Puente. Y el de Puente no fue el único nombre que sonó, porque el amago de dimisión de Sánchez hizo que se abriera en el PSOE el debate que a nadie se le imaginaba poner encima de la mesa. Un melón que en público es verdad que no se atreven a abrir, pero que sí se comente cada vez más en privado. ¿Y ahora qué sucede? Pues que Pedro Sánchez está tratando de zanjar este tema por todos los medios. Escuchen la respuesta que daba el presidente en una entrevista este domingo a la directora del País, Pepa Bueno. Su reflexión de 5 días ha puesto a su partido frente al espejo. Se notaba vértigo en los dirigentes socialistas ante la posibilidad de que usted dijera que se iba. ¿Ha abierto irremediablemente la cuestión sucesoria? No ha llegado ese momento. Y fíjese, yo creo que más allá de lo que se diga o lo que se especule, el hecho cierto es que el Partido Socialista es el partido de su militancia. Y cuando llegue ese debate, quien decidirá no seré yo. Serán los propios militantes quienes decidan quién va a ser la persona que, bueno, pues continúe la trayectoria que previamente Felipe y José Luis y yo mismo pues hemos liderado en torno al Partido Socialista. Pero durante los días en que pensó irse, ¿en quién pensaba para dejar al frente del partido y el gobierno? Mire, yo estaba pensando en una situación difícil desde el punto de vista personal y político sobre mí, sobre qué hacer. Es como cuando me... ¿No llegó a planteárselo? No. Yo estaba pensando sobre mí. Al menos ahí ha sido sincero. Así que hay que agradecérselo. Pero menos mal que hoy Esmeralda está de vacaciones. Porque si se entera, Esmeralda, que ha analizado ella la carta del presidente, la intervención sin periodistas del presidente, la entrevista en Televisión Española del presidente y la entrevista en la cadena SER del presidente. Si se entera que Sánchez ha vuelto a la versión de que era un tema personal, acaban de escucharlo, ¿no? Yo estaba pensando sobre la situación personal sobre mí. Pero si en la última entrevista dijiste que esto no era un tema personal, que esto era un tema político que trascendía fronteras, ¿volvemos otra vez a lo personal? ¿Está queriendo nuestro presidente que nos volvamos todos locos? El problema para Sánchez es que, aunque él no lo quiera, con el lío de su carta ha roto el tabú del possanchismo y encima no ha conseguido callar las noticias sobre la corrupción que cercan a su gobierno, a su partido, a su familia. Si lo que pretendía Sánchez con la ofensiva que inició justo hace una semana, el pasado lunes, contra los jueces y contra algunos medios de comunicación, era paralizar las investigaciones, hoy tenemos un listado de ejemplos que señalan que Pedro Sánchez ha pinchado en hueso. Por ejemplo, Fernando Lázaro desvelaba esta mañana en el diario El Mundo que el juez que abrió diligencias contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y cuya apertura de diligencias es lo que hizo estallar todo lo demás y que Sánchez se fuera enfadado a la Moncloa, se recluyera allí y montara lo de la carta, pues ese juez ha encargado la investigación del caso Begoña Gómez a la UCO de la Guardia Civil. El juez Juan Carlos Peinado
ha decidido que sea esta unidad de élite en la lucha contra la corrupción la que se haga cargo de las investigaciones a la mujer del presidente. Así que ni lo de ir a por su hija, a la que preguntaban si cuando come con su padre los domingos en casa hablan del tema Begoña Gómez, ni decir que ha estado en un acto de la APM, que es su asociación. No, pues por lo menos con este juez, de momento, no ha funcionado la ofensiva. Más, la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea ha citado a declarar hoy a un exalto cargo del gobierno canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Sánchez, por el caso Mascarillas. Al que han citado es al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que la UDEF le acusa de haber cobrado una comisión de 100.000 euros por adjudicar un contrato de mascarillas a una empresa especializada en la compraventa de coches. Las mascarillas nunca llegaron a Canarias y la Fiscalía Europea quiere saber por qué. Porque resulta que el gobierno socialista canario pagó por adelantado 4 millones de euros por un lote de 1 millón de mascarillas que no fueron entregadas. De hecho, las mascarillas fueron destruidas en la aduana porque eran falsas. En lugar de romper el contrato y exigir la devolución del dinero, el citado hoy por la Fiscalía, el socialista exdirector del Servicio Canario de Salud, volvió a pedirle a la misma empresa que enviara otra partida de mascarillas que tampoco llegaron. Y la Fiscalía Europea ha asumido la investigación. ¿Saben por qué? Porque cometieron el error de pagar con fondos europeos. Por cierto, el tal Conrado Domínguez aparece también salpicado en el llamado caso Koldo. Y la declaración de este exalto cargo socialista canario ante la Fiscalía Europea se ha producido el mismo día en el que el exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, comparecía en el Senado en la Comisión de Investigación sobre la trama de corrupción socialista. Ábalos ha dicho que no es verdad, que no hay ninguna trama, pero por si acaso le ha cargado toda la responsabilidad de la compra de todo material sanitario de su ministerio al que fuera su subsecretario. Yo despaché todo este asunto con el subsecretario, porque era la persona que más confianza me merecía, dado que viene de la intervención de Hacienda, y por lo tanto yo recurrí, de hecho lo nombré incluso sin tener ningún conocimiento de él, yo no lo conocía, si lo nombré subsecretario es porque siempre el área de contratación me impuso mucho respeto. Y todo lo supervisó el subsecretario del ministerio, absolutamente toda la gestión la llevó él. Jesús Manuel Gómez. Yo que usted empezaría a preocuparme. Jesús Manuel ha escuchado hoy al que fuera su jefe decir que todo era cosa suya. Porque el señor Ábalos dice que no hay nada, pero por si acaso le acaba de cargar a usted el mochuelo. Jesús Manuel Gómez, si se está enterando por nosotros, lo siento. El exministro Ábalos, eso sí, ha reconocido que él conocía al comisionista del Ferrari, a Víctor de Aldama. A Víctor de Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Club Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Air Europa también, y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno. Ábalos también ha reconocido que conocía la relación entre su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. ¿Le consta a usted la relación entre su asesor Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama? Sí, cosa que ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y lo sabe todo el mundo en el ministerio. ¿Cuál es mi actitud al respecto? Cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del ministerio. Perdone, entonces esa relación era extra, digamos, laboral, fuera del ámbito laboral del ministerio. La que pudiera haber en ese caso es extralaboral, desde luego. ¿A Ábalos no le gusta que la gente se vea mucho? Dice, bueno, que la gente se vea, pero fuera del ministerio. ¿Aldama y Koldo se veían mucho dentro del ministerio y no hay trama? Y por cierto, si a usted no le gustaba que Aldama
y Koldo se vieran mucho dentro del ministerio, ¿por qué no hizo nada? ¿De eso tiene también la culpa Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes? Le han preguntado a Ábalos si vio a Aldama, la famosa noche en el aeropuerto de Barajas, la noche con Delcy. El que efectivamente creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. ¿Usted cree que es usted a quien le correspondía esta gestión de que no se bajara del avión esta señora? ¿No había otra persona dedicada a estos menesteres? No acabo de comprender por qué usted, precisamente, con el señor Víctor de Aldama y con el señor Koldo García. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Pues cada día tengo más ganas de que llegue la comparecencia de Víctor de Aldama en el Senado para que explique cuál era esa relación con Koldo que le veía tanto en el ministerio, que molestaba a Ábalos, cuál era la relación con Begoña Gómez y cuál era la relación con Delcy Rodríguez y qué hacía el día de autos en Barajas cuando llegó Delcy. Esta mañana en la entrevista con Federico, Feijóo se refería a la comisión del Senado y al sumario de la causa. Es la primera vez que está ocurriendo que hay una comisión de investigación que creo que era necesaria y que hay un sumario que todavía tiene piezas secretas y todavía falta el volcado de los móviles, entre otros de los 23 móviles del señor Koldo, para conocer exactamente cuál es el contenido y alcance. Y yo llamo la atención al respecto. Esta investigación empezó hace 2 años. Nada se supo antes de las elecciones generales. Tampoco nada se supo durante las sesiones de investidura. Y se viene a conocer en el mes de febrero, finalizadas las elecciones generales y finalizada la sesión de investidura. Esperemos que ahora se acelere un poco, porque realmente lo que necesitamos es, conocer qué es lo que ha ocurrido y cómo exministros, ex asesores todopoderosos y personas que representan a empresas que se reunieron con la señora del presidente del gobierno y que son las mismas que han ido al aeropuerto de Barajas a recoger las maletas de la vicepresidenta venezolana de Maduro, es que es todo un mismo entramado. Por lo siguiente, digo que hay una comisión de investigación a la vez de un sumario y iremos viendo y iremos modulando. Y sobre la mujer del presidente ha añadido esto. Acabamos de pedir la comparecencia del señor presidente del gobierno del Congreso. Si sus socios independentistas, nacionalistas, resulta que le van a proteger y nos van a negar la comparecencia, tendrá que comparecer en el Senado porque tenemos mayoría. Si utilizando las técnicas del reglamento de forma espuria no quiere comparecer en la comisión del Senado, comparecerá en la comisión de investigación. Y iremos viendo, y yo espero que no nos obligue, porque nos dé información y nos dé documentación, no nos obligue a tener que llamar a su mujer. Pues me temo, aunque puedo estar equivocado, que Begoña Gómez va a tener que dar explicaciones, no sé si en sede parlamentaria o en sede judicial, a no más tardar. Más que nada porque el presidente del gobierno sigue actuando como si todo lo que se está investigando por las relaciones empresariales de su mujer no fuera con él, que con lo de la carta nos hubiéramos olvidado todos. El pasado martes, ojo, que la carta la escribe un miércoles, se pasa 5 días recluido, reflexionando, el lunes dice que no se va y el martes, en plena tormenta política, su Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa. Y dirán ustedes, ¿y a cuento de qué viene a contar esto? Esperen, porque ese cambio legislativo, que por cierto Pilar Alegría otra vez se le olvidó comentarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tiene su miga. ¿En qué consiste el cambio? Pues en que por primera vez se rompe en el Consejo Estatal de las pequeñas y medianas empresas el monopolio de la COE y de Cepime, que hasta ahora eran las únicas que estaban. Antes había 4 vocales, 2 de COE y 2 de Cepime, ahora va a haber un quinto e incluso un sexto. Se incorpora una nueva patronal por decreto. En el decreto no dicen qué nueva patronal, pero el diario El Mundo ya cuenta hoy que el Ministerio de Industria está avanzando a los agentes sociales que es Compymes. ¿Les suena Compymes? Pues es la asociación que amadrinó Begoña Gómez
estando en su presentación solo unos meses después de recibir un patrocinio de Compymes en la cátedra de su máster en la Complutense. Y además de Compymes, la otra organización que podría entrar es PIMEC, que es catalana. Y en 2020, Begoña Gómez lanzó el primer Congreso de Transformación Social Competitiva, que estaba coorganizado por la Complutense y, entre otras, por, efectivamente, PIMEC. La mujer de Pedro Sánchez no es la única a la que el Partido Popular amenaza con citar a una comisión de investigación. También el hermano del presidente, David Sánchez Pérez Castejón, también conocido como David Azagra. El PP en la Diputación de Badajoz ha pedido la puesta en marcha de una comisión para indagar sobre las funciones laborales que realiza el hermano de Sánchez como director de la Oficina de las Artes Escénicas de la provincia extremeña. Porque quieren que explique las retribuciones económicas que recibe y el uso que hace de ese dinero público. Recuerden que David Sánchez cobra un sueldo público en España, pero tributa en Portugal pagando menos impuestos gracias a que vive a 16 kilómetros de la frontera española. Y todo esto, lo de Begoña Gómez, lo del hermano, lo de Ábalos, lo del comisionista Aldama, lo de la mano derecha del ministro Ángel Torres, lo del debate sucesorio, todo esto es muy difícil de tapar. Iba a decir imposible, pero nada es imposible. Muy difícil. Podrás desviar la atención unos días sugiriendo que dimites, podrás desviar el punto de mira de Madrid a Buenos Aires, podrás amenazar a los jueces y a los medios que lo están investigando, pero al final todo continúa su curso. Y hay medios de comunicación como este, humilde, que ustedes escuchan, donde las noticias de corrupción que están afectando al sanchismo se las contamos y al mismo tiempo denunciamos las maniobras ilegales que hace el sanchismo para tratar de tapar sus escándalos. Y digo ilegales porque es que son ilegales. Hoy tenemos dos. Como remate, atención a la primera semana en la que íbamos a tener un nuevo marco de regeneración política. Pues para regeneración, la Junta Electoral Central ha abierto hoy un expediente sancionador al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por incumplir la obligación de comunicar a la Administración Electoral que realizaba una encuesta flash sobre la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Veremos si este expediente termina en sanción a Tezanos y si también son unos durillos a pagar como le pasa a Sánchez. Porque la segunda noticia es que la Junta Electoral Central obliga a Televisión Española a compensar a todos los partidos que se presentan a las elecciones catalanas por la entrevista, por llamarlo de alguna manera, que le hicieron el lunes a Sánchez. La televisión pública tendrá que ofrecer en sus informativos el mismo espacio que dedicó a Sánchez al resto de representantes de los partidos que se presentan a los comicios catalanes. A Junts, a Esquerra, a los Comuns, al PP, a Vox. Yo, si fuera del PP o Vox, le cedería mi tiempo en Televisión Española a Víctor de Aldama para que cuente en prime time y no haya que esperar al Senado cómo conoció a Begoña Gómez, cómo conoció a Delcy, qué hacía en Barajas, por qué pasaba tanto tiempo en el Ministerio de Transportes con Koldo. Eso sí, si Televisión Española acepta la propuesta de PP o de Vox, hipotética, que la entrevista se la haga a algún periodista que esté en la lista negra de Sánchez, porque si no sería una pérdida de tiempo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.